Vamos a Primera de Corintios 12:1. Ese va a ser nuestro versículo de cabecera, pero vamos a ir rondando siempre esta palabra. Amén. Tal vez hoy va a ser una palabra muy específica, va a ser una palabra tal vez que hubiese sido mejor hablarla en otro momento, pero por algo Dios puso en mi corazón hablar sobre esto y es muy importante el saberlo. Amén. Sabemos que el otro día el pastor Torres nos dijo a nosotros: el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y cuando leí 1 Corintios 12:1, dije, acá hay una parte que nos está faltando a todos nosotros. Hay una parte que la iglesia nos está alimentando y esto es completamente crucial para nuestras vidas. Amén. Así que hoy te voy a hablar sobre el hablar en lenguas. Amén. Bien, esto es una manifestación del Espíritu Santo posando en nuestras vidas. Amén. Dios permite revelar su Espíritu en nuestras vidas a través de esta manifestación, a través de la manifestación del hablar en lenguas. Amén. No estamos hablando de que necesitamos hablar en lenguas para ser salvos. No tiene nada que ver. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el ladrón estaba en la cruz y reconoció a Cristo Jesús, déjame decirte que él no habló en lenguas, no fue bautizado, tampoco cuando lo bajaron de la cruz fue bautizado, amén, después de muerto, tampoco cumplió algún rito, como por ejemplo tomó la Santa Cena, nadie lo vio ahí tomando un pancito con vino, nada, ¿no? En ese momento el ladrón en la cruz no cumplió ningún rito de los cuales algunos piensan que son necesarios para la salvación. ¿Amén? Son necesarios para nosotros que tenemos una esperanza de que Cristo va a venir, que nosotros tenemos un conocimiento y va adquiriéndose a medida que nosotros vamos incorporando conocimientos nuevos de la palabra de Dios a nuestra vida. Pero esto que vamos a hablar hoy es para nuestro beneficio, para nuestra edificación personal, y vas a ver por qué. Porque yo te lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra viva que Dios habla a nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios 12:1. Amén. La misma palabra de Dios nos dice dones espirituales. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, te pedimos que tú te involucres en esta noche. Señor, te pido que tú estés moviéndote en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, entra en nuestro corazón, habla a nuestra familia en el nombre de Jesús. Te pido para que tú te involucres en esta predicación y te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. La palabra don, no sé si sabías, pero quiere decir dádiva, presente o regalo. Amén. Cuando hablamos de un don, no simplemente hablamos de que alguien sepa hacer algo específico, sino de algo que Dios nos está entregando a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos, por ejemplo, si yo te quiero regalar esto, puedo regalarle algo igual a cada uno de ustedes y no hay ningún problema. Amén. Porque puedo tener varias lapiceras y puedo regalársela a cada uno de ustedes. Vamos a hablar sobre los dones que Dios derramó. Amén. Primera de Corintios 12, del 2 al 4. Dice así: ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, esta es la versión Dios habla hoy, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Amén. Parece que conoce nuestra parte católica. Dice: por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero quien los concede es un mismo Espíritu. Amén. Por eso tenemos que hablar sobre la manifestación del Espíritu a través de las lenguas. El día del festival, amén, llamado el día del Pentecostés. Amén. Si nos vamos un poco a la historia antigua, lo que pasaba eran 50 días después de la Pascua o 50 días después de la cosecha, se decía, se consideraba el día del Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió en este día? Porque la palabra de Dios dice que estaban todos reunidos en un lugar. Vino
algo sobrenatural. Hechos 2, del 1 al 2, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Nosotros leemos, es que aclara el día, el momento, la situación y la manera de cómo Dios decidió manifestarse. Versículos 3 y 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. No nos especifica de qué clase ni de qué manera por ahora. Amén. Pero vas a ver que más adelante vamos a ir desmenuzando todo esto y Dios nos muestra de qué manera iban hablando cada uno de ellos. Amén. Por eso es necesario esta manifestación para comprender el poder que tenemos en Dios. Amén. No se trata de la salvación, como te dije en un principio, se trata de un bautismo espiritual. Amén. Hechos 10, 44 al 47. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro decía y creía: bueno, esto es algo que Dios hizo solamente para nosotros, los nuevos conversos que somos judíos. Esto no es para aquellas personas que no son judías. Solamente el Espíritu de Dios y el poder de Dios se va a manifestar a través de la promesa de Dios. De los que estamos en la promesa de Dios, que eran los judíos. Amén. Pero Dios no hace acepción de personas, no nos toma con diferencia. Seamos argentinos, uruguayo, boliviano, paraguayo, de cualquier extremo del país, no importa. Dios se quiere manifestar en cada persona, no importa la nacionalidad. Amén. Dios no es de un partido. Amén. De ninguna clase, de ningún tipo. No es ni de River ni de Boca. Amén. Porque los que oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Yo pensaba que simplemente era para ellos. No. ¿Alguien puede impedir el agua? Se inundaba la casa. ¿Alguien lo podía frenar? Nadie. Amén. Esto es lo mismo. Dios se derrama, amén, a través de su Espíritu y no lo podemos frenar. Nadie lo va a poder frenar. Amén. Por eso es importante saber de lo que hablamos cuando hablamos en lenguas. Amén. Y tenemos que entender que esto es una conexión directa con Dios. Romanos 8, 26 al 27. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad por los del pueblo santo. Amén. ¿Cuántas veces te pasó de que tal vez Dios no escuchó tu oración? ¿No? O sentimos que no nos escuchó, o vemos que nada cambió, o vemos que nada pasó. Y a veces eso nos trae frustración, nos sentimos lejanos de Dios, sentimos, qué sé yo, tal vez hasta incluso pecadores porque decimos algo estoy haciendo mal, ¿no? Pero muchas veces en realidad, la verdad es que nosotros no sabemos lo que queremos. Amén. Muchas veces pongo este simple ejemplo de que la gente viene a la iglesia, llega y dice: Dios, dame un trabajo. Y le da un trabajo allá en Europa. Amén. Ese mismo trabajo es del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque si la persona lo toma, se va a Europa y se olvida de Dios. Dice: qué bendición, voy a ganar en euros. Pero escúchame, ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Amén. Muchas veces no nos damos cuenta de que un trabajo no termina siendo una bendición. Si nos está alejando de Dios, no termina siendo una bendición. Por eso muchas veces no sabemos cómo orar.
Pero hay algo sobrenatural que Dios trae a nuestra vida, a nuestro corazón, esta manifestación del Espíritu Santo. Amén. Pablo dice que vale más mostrar amor, pero también nos habla, amén, de que existen lenguas angelicales que no las vamos a entender. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Amén. Como el platillo cuando suena y termina de sonar a largo plazo. Pero no somos nada, amén, sin el amor principalmente. Nos están dando un poder. Dios nos da una autoridad, nos da un poder a través del hablar en lenguas. Pero necesariamente tenemos que primeramente aprender a conocer la necesidad de amor en nuestro corazón. Amén. Otra de las cosas que tenemos que saber es cómo vamos a obtener el don de lenguas. Amén. Y una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios es el libro de Hechos 19:6. Dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Hechos 19:6 nos está explicando que Pablo estaba orando por las personas y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Amén. Ahora, ¿es la única manera? No. Amén. ¿Por qué? Porque eso puede venir cuando vos estás en un ayuno, como me pasó personalmente. Hay una hermana en González Catán que también estaba ayunando y Dios, de hecho, muchas revelaciones he tenido gracias a estar en ayunos, orando y conectado con Dios. Amén. En pleno ayuno, cuando uno dice, bueno, ya no sé qué orar, a veces uno está en silencio y Dios te empieza a hablar. Amén. Eso es completamente sobrenatural. Amén. Eso solamente pasa en esos momentos, cuando todo un pueblo está clamando delante de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que estuvieron 9 días orando para que venga el Espíritu Santo. La primera vez ellos estuvieron 9 días orando y por eso Dios se manifestó con tanto poder en Hechos 2. Amén. Te quiero hablar como segundo punto sobre la importancia de conectarte con Dios. Amén. Y el poder que hay en el hablar en lenguas. Primeramente, hay una edificación personal. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña, amén, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Amén. Es necesario entender que lo que nosotros estamos pidiendo a Dios, con algo que nosotros no entendemos. Amén. Vos los escuchás a mucha gente hablar en lenguas y no entendés nada. Amén. No está hablando en francés, no está hablando en italiano, no está hablando en inglés, que tampoco entenderíamos, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Pero está hablando en un idioma que es su conexión viva con Dios. Por eso si vos querés tener una vida más experimentada en profundidad con Dios, tenés que buscar el hablar con lenguas. Tenés que crecer espiritualmente en esta área, buscar y pedir que Dios derrame de su Espíritu Santo en tu vida, que Él se manifieste y una vez que lo tengas, poder retenerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado que se puede perder. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no lo ponen en práctica. ¿Amén? Tal vez dicen, bueno, oro una sola vez y después no oro nunca más en mi vida, o oro cuando voy a la iglesia, en mi casa no oro. No, necesariamente uno tiene que orar en su casa, en la privacidad, amén, y ejercer esto, amén. El poder hablar en lenguas no te tiene que dar vergüenza. Por eso el recibirlo es poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estamos hablando de Hechos 1, cuando en Hechos 2 ya vino, amén. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué te quiere decir Dios con esto? Cuando nosotros tenemos un poder espiritual, un poder del Espíritu Santo que nos está dando una autoridad, amén. Es una autoridad espiritual, amén. Donde muchas veces hay cosas falencias carnales que todavía no podemos superar, pero muchas veces el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida y empezamos a hablar en lenguas, rompe todo eso, amén, y empezamos a edificar correctamente nuestra vida. Por eso tenemos que entender que son palabras que no vamos
tener un entendimiento. Amén. El hablar en lenguas es un lenguaje que, como no lo entendemos, y es un lenguaje celestial, amén, es el idioma de Dios. Y adivina qué, no existen insultos, amén. No existe una persona que pueda hablar en lenguas y esté maldiciendo a alguien. En el cielo no se están maldiciendo los unos a los otros, amén. Es algo sobrenatural, es algo que nosotros tal vez no lo podamos entender hasta que vivamos ahí, amén. Las lenguas, amén, son para hablar el idioma que Dios habla. Por eso necesitamos lo sobrenatural de Él. Y es algo para diferenciar lo espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, por ejemplo, hoy tocó hablar del Espíritu Santo. Amén. Es algo que Dios me viene diciendo hace mucho tiempo, que lo tengo que decir, que lo tengo que hablar, que tengo que armar la prédica, que tengo que hacerlo. Amén. Es una prédica que no armé a la ligera, la vengo armando hace mucho tiempo. Amén. Yo no sabía cuánta gente iba a venir hoy, no sabía cuántos hermanos íbamos a hacer, pero justamente hoy se dio que somos nosotros y Dios quiere hablarte justamente. Amén. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que en qué nivel espiritual estamos para saber si es correcto o no. Amén. ¿Y qué podemos justificar o contradecir de la Biblia si en toda la palabra de Dios se repite una y otra vez? Amén. Uno te hablé solamente un versículo, no te veo un solo versículo y empecé a decir lo que a mí me parece. Amén. Sería muy fácil. Entonces empiezo a divagar y me voy por las ramas y digo lo que quiero. Pero yo te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios y te lo muestro una y otra vez. Amén. Por eso es algo de lo que no tenemos que avergonzarnos. Hechos 2:13 al 19 dice: nosotros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Muchas personas, ¿sí?, que dicen ser teólogos, dicen que el bautismo del Espíritu Santo fue simplemente en aquel tiempo donde los apóstoles necesitaban hablar varios idiomas para poder ir a predicar el Evangelio. Amén. Que solamente se fue y se dio en aquel momento, así como lo dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen directamente en el Espíritu ni nada. Pero algo importante e interesante que la misma palabra nos dice es que hay gente que se burlaba de ellos. Amén. Porque no todos hablaban en lenguas que eran comprensibles. Amén. Y te acabo de decir que muchas veces en Romanos, Pablo mismo dice: el Espíritu habla algo que nosotros no vamos a saber interpretar. Amén. Algo que nosotros no vamos a tener un entendimiento claro, porque el Espíritu gime adentro de nuestro corazón, hablando y conectándose con Dios. Por eso hay poder en hablar en lengua. Jesús habla de la manifestación, amén, en Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. En este momento todavía el Espíritu Santo no había venido. Amén. Jesús estaba en la tierra y nadie podía entenderlo. Dice: ¿cómo voy a hablar nuevas lenguas si yo apenas sé el español? Amén. Pero Dios hace esta manifestación. Solamente el hablar te edifica, pero el hablar en lenguas
es una señal viva que el Espíritu Santo de Dios viene a querer posar en tu vida. Amén. Por eso tenemos que buscarlo, por eso es necesario que nosotros busquemos de Dios. ¿Por qué no se entiende el hablar en lenguas? No sé si alguna vez pudiste preguntarte esto en tu mente. 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Amén. Esto es claro, es muy obvio. Amén. Que está hablando en lenguas no le vamos a entender, entonces no nos habla a nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice a quién le habla, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Entonces cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida, que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestro corazón y nos empieza a guiar en esta gran manifestación que es el hablar en lenguas, es una gran edificación para nosotros mismos. Queremos un crecimiento espiritual, vamos a necesitar de hablar en lenguas, porque necesitamos una conexión directa con el Padre, necesitamos una conexión directa con Dios. Esta es la única manera de que el enemigo, que el diablo, que Satanás no interfiera en tu vida. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Algo que nosotros tenemos que entender, no todos hablamos de la misma manera, a no todos se nos manifiesta de la misma manera. Yo he escuchado que personas cuando están por hablar en lenguas se les pone todo frío acá, se les pone la lengua fría, otros sienten un calor, otros sienten un fuego. Dios se manifiesta de maneras diferentes y maravillosas en cada persona, amén, únicas, amén. Esto pasa cuando muchas veces oramos por las personas. La oración es más espiritual, amén, y por eso no lo entendemos. Y necesitamos de todo esto para nuestra vida, amén. Hay personas que son demasiado estudiosos y tienen que buscarle la lógica en todo, amén. Hay un hermano en Villa Devoto donde él estudió, se recibió en la universidad, tiene muchos estudios y él le quiere buscar la lógica a todo, amén. Y él de hecho me lo dijo, yo siempre que vine a la iglesia, a mí me atrapó cuando empezaron a hacer estudios sobre los dinosaurios, porque cuando yo veía todos estos estudios, yo veía que era verdad y que esto y el otro, y por eso se quedó. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la parte espiritual, amén, la manifestación que para muchos de nosotros puede ser incluso hasta ilógico, pero Dios se quiere manifestar de esta manera, y cuando él empezó a hablar en lengua, él no lo podía entender, no lo podía creer, amén. 1 Corintios 14 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 21 y 22 dice, y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es algo que nosotros no podemos impedir. Es algo que tenemos que empezar a buscar y empezar a que fluya en nuestra vida, que fluya en nuestro entorno, amén. Algo que muchas veces tal vez tengamos vergüenza, como dice ahí, la gente se burla, amén. Pensaban que ellos estaban borrachos, pensaban que estaban ebrios, pero la realidad era que el Espíritu Santo los había visitado, era que Dios se estaba manifestando de esa manera. ¿Y quién puede detener el agua? Amén. Si Dios quiere hacerlo, no nos vamos a oponer a Él, amén. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta noche por respeto y reverencia a Dios. Quiero hacer un llamado de salvación a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En esta noche quieres aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Quiero que levantes tu mano. Amén. Cambiando el orden.